pues ya podremos imaginarnos la verdadera cuenta de explotación de CIMEX. Nosotros podemos decir lo que van a hacer ellos mañana. Son bastante predecibles. Coronel Oroza, estás despedido. Este video es patrocinado por Manuel Milanés. Caballero, no sean tacaños y denle like, suscríbanse y denle a la campanita. Hola Carlos, qué bien, qué buena noticia esta que subimos de hoy por la plataforma de Cibercuba. Estuviste diciéndonos que nada, tenemos este update, tenemos esta nueva noticia de que aparentemente están sancionando también al presidente de Siemens con este explote que tú diste la primicia en tu columna y nada, y que en colaboración hicimos ese video, que ese video ha pasado por toda Cuba, o sea, tiene muchísimos views y tiene muchísimo impacto y recibimos con mucha alegría que nada, que está llegando las sanciones a donde debe llegar, o sea, aunque yo espero que siga subiendo, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poco cómo fue esto de que el presidente de Siemens también ya lo están justamente involucrando con ese defalco que hubo por la vicepresidenta primero. Claro, ante todo un saludo para ti y para tus seguidores, y me alegra mucho que las cosas que sabemos hacer sean apreciadas por el público, especialmente los cubanos. Bueno, básicamente es que en el proceso investigativo de la vicepresidenta primera, Iset Marisa Vázquez Brizuela, se descubrió que ella tenía una conexión con Rosario Ferrer San Emeterio, la vicepresidenta comercial. Entonces, claro, cualquier persona medianamente instruida dice, qué raro, están todos los ratones ahí divirtiéndose y el gato, ¿qué hace? Entonces, a mí mis fuentes me dicen que no, que el coronel Oroza no estaría involucrado directamente. Pero claro, las propias leyes cubanas establecen la obligatoriedad del jefe de controlar a sus subordinados. Y sobre todo, que es el mensaje que yo le quiero transmitir a tus seguidores hoy, es que ocurre en un momento en que ellos le están pidiendo a la población esfuerzo y sacrificio, más austeridad, y sin embargo, esta señora se estaba haciendo un palacete en San Miguel del Padrón, en la calle Velázquez 2552, ahí lo pueden ir y comprobar, o sea, un palacete en este momento, donde hay personas que se acuestan sin cenar, o sea, es tremendo, o un padre que tiene que renunciar a la comida para dejársela a sus hijos, y en ese momento es que estas señoras están haciendo eso. Y el otro mensaje que yo creo que es importante es que la historia se repite. Yo no creo que a estas alturas de lo que ellos llaman revolución no tengan licenciados en comercio exterior, licenciados en economía, administración de empresas, que puedan gestionar una gran empresa como es Siemens, porque no nos debemos olvidar que Siemens, entre otras cosas, es propietaria de un banco y de una financiera. Entonces, sí, esto no son cosas menores. Pero no, han decidido poner a un coronel que es un experto en tropas especiales. O se llama un killer. No, mire, no. Yo creo que ha pasado un tiempo lo suficientemente prolongado, son 61 años de aprendizaje para tener que poner a un coronel en eso. Hay que poner a gente formada y a gente que sepa de administración de empresas. Porque si al final la versión que van a dar es que este pobre hombre no se enteraba de lo que hacía su subordinada, pues ya podremos imaginarnos la verdadera cuenta de explotación de Siemens, lo que tiene que ser eso. Eso tiene que ser un colador. En vez de una empresa, eso tiene que ser un colador. Entonces, eso es fundamental. Es una falta de respeto para la gente en este momento a la cual se le está pidiendo esfuerzo, sacrificio, otra vez más austeridad y al mismo tiempo militares metidos en temas de corrupción. Esto, como tú sabes, tiene una tercera variable, que es que el gabinete civil ha dicho, oye, ya está bien, a nosotros la controladora nos tiene siempre con gateo a presión, nosotros lo aceptamos porque no tenemos nada que ocultar, pero ¿por qué a esa es un ente aparte y no está subordinada? Entonces ya están pidiendo que GAESA se subordine a el Ministerio de Economía y Planificación. Claro. Es por ahí la dinero, cosa. con el dinero hemos tomado, claro, porque
Imagínate a Gallito Ronco renunciando a la magua. No, No, en un no, eso momento no. no. Que ahí Eso sí no que va a no. pasar. Si yo Dice, fuera no, la no. ministra, estuviera un poco preocupada, porque si quieren ponerme debajo de ti, yo mejor te vuelo Claro, la cabeza a ti. Mira, tú sabes claro. qué pasa, Carlos, un poco abundando en esta noticia que nos estás dando, también en que conocemos, bastante, con 60 años, como yo digo en las directas, nosotros podemos decir lo que van a hacer ellos mañana, porque son bastante predecibles. Pero resulta que estos cargos por confianza, que no lo ponen porque estén capacitados, o no lo ponen por su experiencia, o no lo ponen porque tengan nada, estudios o afín con esto, lo ponen porque tienen confianza en ellos, lo ponen por a lo mejor capacidad de trabajo, son guardias formados, pero esto es un coronel de las tropas especiales, como dije yo en una ocasión, un ninja, las tropas especiales son las tropas de asalto, desembarco, supervivencia. Sí, sí. Entonces, estas personas que tienen una preparación física y militar, psicológica para la guerra, o en el mundo civil, o se vuelven de los mejores ejecutivos, pero con un tiempo y dándole un proceso de, por supuesto, de superación y de entrenamiento, entonces, en el mundo empresarial, o se vuelven unos tontos. Entonces, yo no quiero creer que este señor era un tonto, para nada. Tengo personas en Cuba que han estado cerca o que conocen de su trabajo en el ejército y resulta que no era para nada un tonto, era una persona bien capacitada. Entonces, ¿qué quiere entonces Gaesa que nosotros entendamos? ¿Que resulta que el hombre lo van a quitar porque le pasaron los carros por delante? ¿O resulta que al hombre lo van a refrescar porque tenía algo que ver con eso y no quieren que se salpique un cuadro de los de ellos, de los de Gaesa, de los de confianza de la dirección de Gaesa? Y yo no me quedaría ahí. Está muy bien que a él se cuestione como presidente de Siemens, que supuestamente no ante Gaesa, no ante los dueños, sino ante el pueblo, porque está manejando recursos del pueblo, porque Gaesa puede pensar que es de ellos, pero no es de ellos. Y cuando pase el cambio en Cuba, que va a pasar, se les va a quitar, porque eso no es de ellos. Eso, ellos pueden pensar que es de ellos, pero de ellos no es. Pero resulta que yo no me quiero quedar ahí. Siemens tenía jefe también. ¿Y qué pasa con los jefes que controlaban a Siemens? ¿Qué pasa con la gente de Gaesa? ¿Qué pasa con los auditores internos de Gaesa? ¿Qué pasa con los contables de Gaesa? ¿Qué pasa con los económicos de Gaesa? ¿Y qué pasa con el generalísimo? El generalísimo Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Te estaban llevando los carros sin tú saberlo. Te estaban llevando los carros y tú no lo sabías porque tu subalterno se los llevó y tú no te diste cuenta. Yo no me creo esa. Yo no me voy con esa, Carlos. Nosotros somos perro viejo ya en esto y yo no me trago esa de que van como siempre, ellos cortan el cáncer antes que llegue a la médula y eso es lo que están haciendo. Resulta que fue tan grande el desfalco que no nos conformamos, la opinión pública, los medios independientes, ustedes y Cuba que hacen ese gran trabajo, en especial tú que tienes tu columna que yo la leo y la sigo e invito a mis seguidores a que te busquen porque eres un periodista serio, que te documenta y además me encanta la forma que tú lo haces, pero resulta que ellos por la presión y también por dentro de Cuba, también ellos tienen su presión entre ellos mismos, resulta que no se conformó la gente con que le mandaran un peje chiquito como la vicepresidenta comercial, resulta que la gente quería más y si van a entregar el presidente de Siemens es una muestra de que ellos sí responden a las presiones, de que estos trabajos nuestros sí funcionan, de que sí dan descontento cuando denunciamos lo que está mal hecho y que tenemos que seguirlo haciendo. Claro, eso es así. Lo que pasa es que te recuerdo dos temas importantes. Que acuérdate que el coronel Molina está ahora mismo en su casa en plan pijama, degradado y sin derecho a pensión, dicen, por el vacilón que metió en la playa, que salió en la directa de Facebook. Otro es, ¿recuerdas el explote de Transjaviota? Que eso no ha salido todavía, pero ya hay por lo menos una directiva de Transjaviota también presa. Entonces, claro, dice, qué raro, ahí todas son prostitutas y la Magán no. Son muy raros. Es muy raro. Pero vamos a seguir, Carlos. Te agradezco mucho y además te agradezco que me permitas que trabajemos en colaboración. Ellos tendrán sus tropas, pero nosotros tenemos las nuestras. También sabe trabajar. Ya hoy se acabaron las tarjetas. Mañana se acaba la comida. Y pasado, cierran las tiendas. Ese es el ciclo económico de esa economía jurásica.